Dios les bendiga, amados hermanos. Se les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero continuar con esa línea de estudio relativo a Irán, porque ayer les hablé acerca del plan de Dios con Irán y voy a continuar con ese tema. Es un estudio bíblico profundo del derrocamiento del régimen teocrático iraní por parte de Dios, y Él va a usar para eso las fuerzas de la coalición israelí, Estados Unidos y sus aliados. Ya se unieron Turquía, que fue atacada por Teherán, Arabia Saudita, porque atacaron Qatar, y Japón también está en el juego. O sea, le crecieron los enanos a Irán. Pero también quiero decirle que Dios va a traer libertad a los iraníes, y esa doctrina impuesta, esa doctrina islámica impuesta a punta de varazos y balazos, no volverá nunca más. Y este es un tema, como le dije, profundo, que toca la intersección entre la escatología, el estudio bíblico de los últimos tiempos, la geopolítica y la soberanía de Dios, para realizar un estudio bíblico serio sobre la caída de regímenes opresores y el futuro de naciones como Irán, referida históricamente como Persia en la Biblia, y de eso hablé ayer. Debemos analizar primero qué dice la Biblia sobre el juicio de las naciones y las promesas específicas para este pueblo de Irán. Que se agarren los opresores, los dictadores, los que se han atornillado en el poder utilizando la fuerza, la opresión y el terror. Que se agarren. La Biblia dice en Isaías 13:11: y castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Lo primero que tengo que plantear es la promesa de libertad, y la profecía la presenta como el trono en Elán. La referencia bíblica más directa sobre el juicio y la restauración de la región que hoy ocupa Irán se encuentra en Jeremías 49, 38 y 39, que dice: pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Y voy a hacerle un análisis teológico a esta porción bíblica. Ahí se habla del juicio al régimen. Elán, que es una parte del actual Irán, recibe una sentencia directa contra su liderazgo político. Rey y príncipe, ese es el liderazgo político de Elán. Y la Biblia enseña que Dios quita y pone reyes según su voluntad soberana. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos de justicia. Dios es un Dios de justicia. Lo otro es el establecimiento del trono en Elán, del que habla Dios. Porque Dios no solo destruye al régimen actual, sino que reclama ese territorio para su propia autoridad. Eso sugiere una liberación espiritual donde la doctrina impuesta por la fuerza y el terror es reemplazada por el conocimiento de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, y que donde abundó la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Aquí yo veo es la restauración, porque la promesa de hacer volver a los cautivos habla de una restauración del pueblo iraní, devolviéndoles la dignidad y sobre todo la libertad tras años de opresión. Lo segundo que promete esta profecía
es el despertar espiritual en Persia, en Irán. Porque a diferencia de otras naciones que están mencionadas en las profecías de juicio, Irán tiene una promesa de avivamiento. Actualmente se reporta que la iglesia cristiana en Irán es una de las de más rápido crecimiento en el mundo, operando obviamente en la clandestinidad, porque a pesar de que no hay templos donde los cristianos evangélicos allí no pueden congregarse con libertad como lo hacemos en nuestros países, ellos están creciendo. Porque hay un factor presión. Y muchas veces Dios usa la presión para sacarnos del confort, de la comodidad, para sacarnos del letargo. Se dice que hay como 2 millones de cristianos mezclados entre el pueblo, en el mercado, en el trabajo, en el ir y venir. Otros están en lugares montañosos, otros se congregan en casas, así como en el aposento alto, escondidos. Bendito el Señor, pero la iglesia está creciendo. Créalo, hermano, y esto está trayendo la caída de los ídolos ideológicos. Y Dios está derribando los ídolos ideológicos en otros lugares del mundo, donde los pueblos están sujetos y atados por la idolatría a un hombre, a un sistema. Y eso está acabando porque Dios está que levanta a la iglesia y la iglesia se va. Pero antes de irnos, Dios va a arreglar muchas cosas aquí. Entonces, cuando la Biblia habla de que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor, eso implica que los sistemas que se exaltan a sí mismos por encima de Dios van a ser humillados. Todo aquel, en el nivel que sea, que se levante contra Dios, que rete a Dios, va a caer. Ahí está el capitán del Titanic. Mire, hoy el Titanic está bajo el mar frío como un testimonio, como un memorial de lo que le sucede a aquellos que retan a Dios y desconocen a Dios. Y Dios se le va a poner fin a la coerción porque el principio bíblico del libre albedrío choca frontalmente con cualquier sistema que imponga la fe a varazos o balazos. Y la Biblia enseña en 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso usted ve que cuando Abraham y Lot se separan, Abraham le dice, si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Si tú vas por aquí, yo voy por allá. Y esto habla de que Dios respeta, queridos hermanos, la decisión de las personas. Nosotros podemos elegir ahora mismo adorar a Dios o blasfemar contra Él. Y Dios no te va a impedir. Porque Dios no tiene robot. Dios quiere que nuestra voluntad esté sujeta, genuflexica a su voluntad y a su señorío. Lo otro es el rol, el papel que desempeñan las naciones, Israel y sus aliados en este tema. Porque en la narrativa bíblica, Dios a menudo usa a otras naciones como instrumento de juicio o de liberación. Y yo estoy viendo aquí el precedente de Ciro el Grande. Yo leo la palabra y cuando me consigo con Ciro el Grande y lo que hizo, lo que significó y cómo Dios lo consideró antes de nacer, cientos de años antes de nacer, ya Dios lo había profetizado en Isaías 45. Entonces hay un precedente de Ciro el Grande. Históricamente Dios usó a un rey persa llamado Ciro. Esto lo digo para los que no conocen mucho la palabra, para liberar a Israel de Babilonia. Y yo veo un paralelo inverso hoy. El uso de alianzas internacionales para liberar al pueblo persa de un sistema babilónico de opresión moderno. Todo eso que está pasando en Irán viene de parte de Dios porque hay lágrimas. Hay gente nadando en lágrimas, en sangre. Las cárceles opresivas por delitos de rebelión contra la fe islámica están allí llenas de personas que no quieren ser
esclavizados mentalmente, ideológicamente por ningún tirano. Y Dios está viendo todo eso, la lágrima de las madres, de las mujeres, de los niños, de los inocentes. Por eso Dios envió a Jonás a Nínive, porque él dijo, porque hay quienes no conocen su derecha de su izquierda. Eso está hablando de los niños. Entonces, eso que está pasando es porque Dios está actuando para liberar a ese pueblo. Y también paralelo a esto, este es el resultado de los clamores, de las intercesiones del pueblo de Dios que está allí dentro del territorio de Irán. Y es imposible que yo deje de hablar de Ezequiel 38, donde habla de Gog y Magog, porque esta profecía menciona a Persia como parte de una coalición que se va a levantar contra Israel. Y el texto indica que Dios mismo va a intervenir de una forma sobrenatural para derrotar a esa fuerza de coalición invasora, lo que resulta en el colapso de las estructuras de poder que impulsaron el conflicto contra Israel. Todo se está preparando para ese momento. Obviamente la iglesia de Cristo no va a estar acá, pero yo estoy hablando de esto como profeta de Dios, porque yo me he preocupado también por las cosas que están pasando. Y la conclusión de todo este mover, de todo estas elípticas proféticas en torno a Persia, a Irán, es el futuro de Irán. Desde una perspectiva bíblica profunda, el destino final de Irán no es la destrucción total, sino la redención. Porque primero viene un colapso total del sistema opresor. La soberanía de los regímenes que persiguen a los hijos de Dios tienen un límite establecido por el cielo. El Señor envió a Israel a Babilonia por 70 años como castigo por su rebelión contra él. El Señor le dijo a Abraham que sus hijos, sus descendientes, iban a estar en una tierra de esclavitud por 300 años. Fue Dios. Y cuando se cumplieron los 330 años, se fueron. Y cuando se cumplieron los 70 años, salieron en libertad. Con Dios no se juega. Por eso la Biblia dice, en Dios están mis tiempos. Segundo, viene una libertad de culto. Porque la doctrina de fuerza es temporal, pero la Biblia asegura que la verdad finalmente va a prevalecer, porque la verdad hace libre a la gente. Entonces va a haber como un monte Carmelo, y ahí van a estar todas las que creen en esa pluralidad religiosa, pero también va a estar el pueblo de Dios. Y entonces va a prevalecer la presencia de Dios, obviamente, en su iglesia, que pagó un precio de sangre, de dolor y de persecución, y ese pueblo va a tener la experiencia de un tsunami de avivamiento espiritual. Y Dios lo que está es preparando una nación para Dios, porque la visión profética apunta a que los iraníes, ellos serán un pueblo que va a adorar a Dios en libertad, en espíritu y en verdad, formando parte de la bendición de las naciones en el reino milenial de Jesucristo. Esta nación de Irán, en la Biblia dice que ellos van a entrar y van a ser partícipes del reino milenial de Jesucristo. Quiero dar una nota de contexto acá. Miren, mientras que los tiempos y los métodos exactos, coalición militar versus colapso interno, son debatidos entre intérpretes. Pero lo que sí sé, hermanos, es que la victoria final de la justicia sobre la tiranía es una constante en toda la narrativa bíblica. A lo largo de la historia, usted ve cómo Dios derriba la tiranía y le da esperanza al pueblo que clama a Él. La palabra de Dios dice que si clamamos a Él y nos apartamos de nuestros malos caminos, Él va a oír desde los cielos
y va a perdonar los pecados de la nación y va a sanar la tierra. La Biblia dice en Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia ellos me buscarán. Hermanos, Dios muchas veces tiene que hacer esto para quebrantar al hombre, para quebrantar la soberbia que hay dentro de nosotros, para poder levantar una nación nueva, una nación que tema a Dios. Por eso quiero tocar un poco más a fondo la profecía acerca de Elán. Elán, como le dije, queda dentro del territorio de lo que era Persia en aquellos días, lo que es hoy Irán. Entonces, para profundizar, voy a desglosar la profecía de Elán, Jeremías 49, y compararla con el papel histórico de Ciro el Grande, ya que estos dos pilares bíblicos nos dan la clave para entender el destino espiritual de Irán. Primero, el enigma de Elán, juicio específico y restauración para este pueblo. Porque la profecía en Jeremías 49, 34 al 39, es maravillosa porque es una de las pocas que distingue a una región específica de la antigua Persia, en este caso es Elán, para un trato directo de Dios. El Señor habla aquí del arco de Elán. Dice, el versículo 35, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. ¿Cuál es la interpretación de esto? El arco representa el poder militar y la capacidad de proyectar fuerza a distancia. Hoy tienen ellos misiles y armamento estratégico en la actualidad. Dios anuncia aquí que Él va a desarticular la fuerza principal que sostiene al régimen iraní antes de traer el cambio a esta nación. Habla del viento de los 4 puntos. La Biblia menciona que los esparcirá a los 4 vientos, y esto describe un periodo de caos y de diáspora, algo que el pueblo iraní ya ha vivido intensamente en las últimas décadas debido a las persecuciones. Y cuando vino la revolución de 1975, muchos se fueron. Hay millones de iraníes fuera del territorio de Elán, precisamente huyendo de la represión y de las persecuciones. Pero lo maravilloso aquí, tremendo, que brilla en mi corazón, es la promesa de la instalación del trono de Dios allí. Y dice en el versículo 38, pondré mi trono en Elán. Y esto es teológicamente único, porque Dios no dice que simplemente va a destruir el lugar, sino que lo va a reclamar como suyo y va a establecer su trono allí. Entonces, en el contexto bíblico, donde está el trono de Dios, no puede haber tiranía humana ni doctrinas de odio, porque la palabra de Dios dice que donde está el Señor hay paz. El Señor dice Daniel que Jesucristo iba a venir para establecer la paz perdurable. Entonces, esto sugiere que el sistema teocrático actual de Irán, ese sistema islámico, será desplazado por un gobierno, óiganlo bien, que va a estar bajo los principios divinos de justicia y libertad. Dice la Biblia que el trono de Jehová está sostenido por la base de la justicia y la equidad. Lo segundo, el paralelo de Ciro, el ungido extranjero. Para entender cómo Dios usa coaliciones o líderes eternos, debemos mirar a Isaías 45, del que yo acabo de hablar. Allí Dios llama a Ciro, un rey persa, su ungido. Lo llama mi ungido. Ungido es la palabra Mesías en hebreo. Y no que Ciro era el Mesías, sino que iba a ser un Mesías, una persona ungida para un propósito específico en los planes de Dios. Y eso que Ciro no conocía al Dios de Israel en un principio, luego llegó a alabarlo y adorarlo. Aquí tenemos que ver la acción de Dios en la Biblia y la aplicación actual de lo que Dios dijo e hizo. El instrumento externo
allí Dios usó a Ciro para derribar a Babilonia. ¿Y cuál es la aplicación actual? Que Dios puede usar coaliciones internacionales, Israel, Estados Unidos en este caso, para quebrar sistemas opresores. Y por eso esta palabra que yo estoy dando, esto es profético, porque Dios es un Dios de libertad. Y Dios tiene un compromiso con aquel pueblo que se vuelve a Él y clama. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y que se agarren esos tiranos de la tierra. Mire lo que está pasando en Venezuela. Que yo vi a Chávez diciendo, estaré aquí por 1000 años. Y ahí está, muerto de cabeza en las pailas del infierno por haber maldecido a Israel, por haber sido un corrupto, por haber institucionalizado el ocultismo en la nación de Venezuela. Y Venezuela ha pasado esas crisis por haber adorado a ese hombre y a un sistema político y desplazaron a Dios para meter a un hijo del diablo. Cuba está temblando porque viene libertad antes de que la gloria de Dios se manifieste de una manera activa y libre por toda la tierra. Todas esas murallas de hierro caerán. Ahí está Nicaragua, está como lamiéndole la mano a Trump. Y Colombia, que tiene un guerrillero allí, de presidente, marihuanero, todo el tiempo anda todo drogado y borracho. A ese nivel ha llegado el pueblo para que pueda abrir los ojos. Y los pastores, amigos míos, y los que me oyeron predicar por tantos años por Colombia, he estado en varios continentes predicando por 40 años y casi 41 años. Saben que en principio de los 2000, Dios me envió a Colombia y me dijo por ahí en el 2010, 11, que le dijera al pueblo que se cuidara de un tal Petro, y vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo no sabía ni quién era ese hombre, pero yo no manejo nombres de política, lo mío es la palabra de Dios. Pero Dios me dijo así, y que si el pueblo de Dios no buscaba a Dios en espíritu y en verdad, lo iba a arropar un comunismo, un socialismo. Es la misma basura, solo que carga otro caballo, pero es la misma basura. Es que la Biblia lo dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su nido, así también la maldición no viene sin causa. La causa de la maldición es porque el hombre se apartó de Dios, porque el hombre se diluyó en fraseologías y en ideologías y promesas políticas y se olvidó de su Hacedor. Y la Biblia dice en Proverbios 29:12 que si un gobernante atiende a palabras mentirosas, todos sus servidores serán impíos. Todos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, el concepto de puertas abiertas, ¿cuál es la acción bíblica en cuanto a este punto? Dice el Señor, abriré delante de él las puertas. Eso lo dice la profecía. ¿Cuál es la aplicación actual? Estamos en marzo 2026. El colapso interno y externo de un régimen que parece que fuera inexpugnable, pero el único inexpugnable aquí es Dios. Dice que sobre un poderoso está uno más poderoso. Que el hombre fuerte armado se aufana, que se engrandece en las armas con las que está ceñido, pero viene uno más fuerte que él, le desciñe las armas y lo deja en vergüenza. Jesucristo es el que venció la muerte, el infierno, y en su resurrección dice la Biblia que recibió todo poder de Dios arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo otro importante es el propósito de la libertad. ¿Y cuál es la acción de Dios bíblicamente? Fíjese lo que hizo Ciro. Ciro liberó a los cautivos y le permitió la reconstrucción del templo de Jerusalén. Me refiero a los cautivos de Israel.
que fueron llevados a Babilonia. ¿Y cuál es la aplicación actual de esto? Es el fin de la doctrina que ha sido impuesta a garrote y balazo para que el pueblo iraní adore en libertad a Dios. Entonces hay un tiempo de transición de la doctrina del garrote y de los balazos a la doctrina del Espíritu Santo, porque la Biblia establece un principio que es inmutable. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso está en Zacarías 4:6. Y veo dos cosas que brillan delante de mis ojos, y es el fracaso de la imposición. ¿Por qué? Porque el régimen actual de Irán intenta mantener la fe islámica mediante el miedo, el terror, la muerte, el presidio, la persecución. Y bíblicamente esto es madera, heno y hojarasca que el fuego del juicio lo va a consumir. Los gobiernos que levantan su sistema con madera, heno y hojarasca, con corrupción, persecuciones, poniéndole mordaza a los medios de comunicación, persiguiendo a los opositores, créalo que el fuego del juicio de Dios consumirá todas esas estructuras de gobierno. Y lo segundo es, oiga bien, la resistencia espiritual, porque mientras el régimen se enfoca en el control físico, el trono de Dios ya se está estableciendo en los corazones de miles y miles de iraníes que están abandonando esa doctrina del terror y del odio para venir a los pies de Jesucristo, porque hay un pueblo, hay una iglesia clandestina que está haciendo el trabajo que no están haciendo creyentes en naciones donde hay relativamente libertad de culto. Llegará el momento en que esto será prohibido en todas las naciones. Pero si Dios tiene que hacer lo que sea para hacernos volver a Él, que así sea. Por eso Jeremías dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Yo nací en el Evangelio. Este Evangelio que estoy viendo ahora, en estos días, no es el Evangelio bíblico, un evangelio de entretenimiento, de show, de espectáculo, de marketing, de suma, de multiplicación, de conteo de cuántas sillas están ocupadas, sin entender en realidad lo que significa un alma que llega a la casa del Señor. Y por eso tenemos que ver el papel de Israel en todo este escenario, porque en la narrativa bíblica de los últimos tiempos de la escatología, pues, la relación entre Persia, que es Irán, e Israel cambia de una manera drástica. Primero, el conflicto actual. El régimen actual de Irán es visto como el instigador de la coalición de Gog y Magog. Lea Ezequiel 38. Segundo, la intervención divina, porque la derrota de este avance no es solo militar, sino una señal de que Dios protege su pacto. El que se meta con Israel se lo lleva el diablo. Y lo tercero que veo aquí es el resultado final de todo esto. La caída del liderazgo agresor va a permitir que el pueblo de Irán y el pueblo de Israel vuelvan a tener esa relación de amistad que tuvieron en tiempos de Ciro el Persa. Mira, hermano, el régimen opresor de Irán tiene una fecha de caducidad divina. Dios le puso fin, como le dijo el Señor a Belsasar. Ha sido puesto en balanza y fuiste hallado falto, y ese mismo día murió Belsasar. Entonces el arco será roto, el arco de Elán, y el trono de Dios va a ser establecido ahí en Elán. La libertad que yo he mencionado no es solo política, sino una libertad profunda de una estructura espiritual que ha mantenido cautiva a una nación con una herencia bíblica tan rica, hermano. Lea la palabra, lea Isaías. Ya que entré en este tema, tengo que continuar y analizando lo que dice
Ezequiel 38 específicamente sobre el final de la coalición que lidera Persia contra Israel. Claro, eso es futuro. Para entrar profundamente en Ezequiel 38, tenemos que entender que este capítulo describe lo que se llama la guerra de Gog y Magog. Aquí Persia, que es el Irán moderno, aparece como un actor principal en una coalición de naciones que va a intentar borrar a Israel del mapa. Fíjese que el expresidente Ahmadinejad, un loco maniático extremista, él dijo que iba a echar a Israel en el mar y él fue que le cayó una bomba y se murió. Usted va a ver que el desenlace no es una victoria de este régimen, sino más bien el colapso de este régimen opresor de una manera absoluta bajo la mano poderosa de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y yo veo la coalición y a la vez el error de cálculo de Persia. Y se lo explico. El profeta Ezequiel detalla que Persia, Irán pues moderno, se une en el futuro a una alianza liderada por un gobernante llamado Gog, de la tierra de Magog. Ezequiel 38:5 dice, Persia, Cus, Fud, con ellos, todos ellos con escudo y casco, armados para invadir Israel. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, el texto bíblico dice que van a subir contra un pueblo en paz que habita confiadamente, que es Israel, para arrebatar despojos. ¿Cuál es en realidad la finalidad? Apoderarse de todas esas riquezas que están en el mar muerto. Dice que las riquezas que están allí en el mar muerto, una fracción milimétrica alcanzaría para pagar la deuda externa de todas las naciones. Y por eso China, Rusia, le han puesto los ojos, pero resulta que esa tierra es la tierra bendita. Y la Biblia dice, el que se levante contra ti, delante de ti caerá. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Israel está en conflicto porque eso es bíblico. Pero Israel nadie más lo vuelve a esclavizar. No viene un segundo holocausto. Claro que no. Los judíos regresaron a su tierra. En el 48 fue establecida como nación libre y soberana. En el 67, en solamente 6 días, que se llama la Guerra de los 6 días, recuperaron a Jerusalén, que estaba en manos de los árabes. Y fueron liderados por un general llamado Moshe Dayan. Un hombre tenía un parcho en el ojo. Bueno, en 6 días, David derribó a Goliat y le despojó lo que le había arrebatado, Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Es la ciudad amada. La ciudad amada no es el Vaticano, no es Roma, no es Nueva York, no es París, no es Londres. Es Jerusalén, que significa ciudad de la paz, la ciudad del gran rey, la ciudad de David. Y aquí hay una realidad espiritual. Lo que el régimen iraní y sus aliados ven como una oportunidad militar, Dios lo ve como un anzuelo. ¿Por qué? Porque Dios dice en el versículo 4, yo te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. O sea, es Dios mismo que los llama a su tierra para destruirlos en la misma tierra de Israel. Dice, sobre mis montes caerás y te quebrantaré. Entonces, esto sugiere que el régimen es arrastrado a un conflicto que causará su propia caída. Segundo, que el derrocamiento de este régimen viene de manera sobrenatural. Y el derrocamiento también y la destrucción de esta coalición contra Israel será destruida de una manera sobrenatural, para que no quede duda de que es Dios el que está peleando por su pueblo. Lo más impactante de este estudio, hermanos, es que la derrota de la coalición no se atribuye puramente
a la estrategia humana, sino a una serie de eventos que Dios va a desatar para juzgar el sistema teocrático opresor. ¿Como cuáles? Viene un gran temblor. Esto habla del sacudimiento de las estructuras. En el versículo 19 y 20 dice, habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel y los montes se desmoronarán. Fíjese que en lenguaje profético los montes representan gobiernos, representan reinos. Y no podemos pasar por alto el conflicto interno, que es el fuego amigo. El versículo 21 dice, la espada de cada cual será contra su hermano. Y esta es una clave vital para este punto del derrocamiento de este sistema maligno. Dios va a confundir a la coalición. Y en el contexto moderno, ¿qué quiere decir esto? Esto se puede interpretar como una fractura interna dentro del régimen y sus aliados. Incluso acabo de oír a Putin, el presidente de Rusia, diciendo, nosotros no nos metemos en ese problema porque lo que está pasando con Irán no es problema nuestro. Y eran aliados, para que usted vea cómo es el diablo. Rusia es una serpiente. Rusia es una serpiente peligrosa. Por eso será destruida. Porque las fuerzas internas, estoy hablando fuerzas internas que sostienen la dictadura, van a comenzar a pelearse entre sí y eso va a facilitar su colapso desde adentro. Y si usted va a la historia, puede cerciorarse de que todos los imperios y todos los reinos de hierro cayeron desde adentro. Desde adentro. Viene un juicio directo sobre el régimen. Versículo 22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, con fuego y con azufre. Dios se presenta como el abogado, porque ahí el término litigar, ese es el trabajo de un abogado, y Dios mismo se presenta como abogado, el litigante, contra la tiranía. Dígame usted que es el juez de toda la tierra. ¿Quién le gana a Dios y a Jesucristo que está a su diestra, que es el abogado? Entonces, el uso de fuego y azufre, históricamente esto simboliza el fin de sistemas impíos, como pasó con Sodoma y Gomorra y las naciones que estaban alrededor. Y esto marca el fin de la doctrina de balazos y varazos. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin de todo esto? Dice la Biblia, para que las naciones me conozcan. El propósito final es que eso es, hermano, el propósito final de Dios al derrocar este régimen usando a Israel, a Estados Unidos y sus aliados, no es la guerra por la guerra, sino la revelación. Primero, la santificación del nombre de Dios. Dice que el mundo verá que ningún sistema humano que use su nombre en vano para oprimir al pueblo puede sostenerse. Segundo, la libertad para el pueblo persa. Porque al caer la estructura de Gog, que es el liderazgo opresor, el pueblo de Elam, Persia, queda libre del velo ideológico, que serían también como vendas mágicas, porque son espíritus inmundos ideológicos, son potestades ideológicas que cegan al mundo para hacerlo correr por el camino equivocado. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y esto va a traer el reconocimiento de Israel, porque la coalición Israel, Estados Unidos y sus aliados se va a convertir en el instrumento físico, visible, pero la gloria de la liberación se le atribuye a la intervención divina que detiene la mano del tirano. Es Dios el que pelea, Él es Jehová el guerrero. Dice la palabra que Él le dijo al pueblo de Israel, no tenéis necesidad de pelear vosotros en este caso, sino quedaos quietos y ved la salvación de Jehová vuestro Dios. Y gloriosamente, hermanos, huelo, siento el fin de la doctrina impuesta. ¿Por qué, hermano? Porque la doctrina impuesta por la fuerza no va a volver. Llega el momento que las cadenas del miedo se rompen y el pueblo se
se rebela. Como en el tiempo de la esclavitud de los negreros, se rebelaban los esclavos. Y ahí es donde salieron los cimarrones, estos negros que armaban sus milicias y se rebelaron contra el Señor. Pero en este caso, el que los está libertando es Dios. Y bíblicamente, cuando Dios pone su trono, ¿esto qué quiere decir? Como vimos en Jeremías 49, eso quiere decir que se establece un orden de paz y de justicia, porque Dios es un Dios de paz y de justicia. Entonces, la caída del régimen en Ezequiel 38 es tan definitiva que el texto dice que Israel pasará, mire esto, 7 meses limpiando la tierra y 7 años aprovechando los recursos sobrantes del conflicto. Estoy hablando, hermanos, esto no es ahora, esto es futuro. Pero lo que está pasando en Irán es un preludio de lo que pronto va a suceder a nivel mundial. Lea Ezequiel 39, 9 al 12. Esto simboliza un cierre de ciclo total. Dios va a cerrar todo ese ciclo y el sistema anterior es borrado de la faz de la tierra para que no quede rastro de su opresión. No le dejará ni raíz ni rama. Y para concluir, lo más esperanzador, hermanos, de este estudio no es solo la caída del régimen, sino lo que sucede al día siguiente. Fíjese, la Biblia promete una metamorfosis nacional para Irán. Va a pasar de la ley del garrote a la ley del amor. Cuando el sistema de varazos y balazos caiga, se cumplirá lo que dice Isaías 2:4, y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Como le dije, esto es futuro. Esto es después de la guerra de Armagedón. La iglesia de Cristo no va a estar acá. Vamos a estar en el cielo. 7 años en el cielo gozándonos. La boda del Cordero. Eso lo va a vivir los que se queden aquí. Por eso Dios llama a los predicadores, los profetas, a hablar de esto para anunciar lo que viene para que escapen. Porque los días que vienen serán terribles. No se ponga a creer que esto va a cambiar. Pueden haber una mejoría por razones soberanas de Dios. Pero la Biblia dice que los tiempos serán malos y que cuando digan paz y seguridad vendrá muerte, vendrá destrucción de repente y que la maldad se multiplicará al máximo, que el amor será extinto de la tierra. El ser humano dejará de actuar como un ser humano y se va a convertir como en un animal. Bueno, ya hay gente creyéndose animales, los terian esto, caminando, corriendo, hombres, mujeres, muchachitas, muchachitos, vestidos de perro, vestidos de gato, y por ahí los perros los muerden, los gatos los atacan. Mire, es un desastre, hermano. Esto llegó al fin. Sálvese quien pueda, porque la Biblia dice que en los últimos días no podemos mirar atrás, porque el que mira atrás no agradará a su alma. Es tiempo de que veamos todas estas cosas. Esto no son modas ni cuestiones esquizofrénicas de la gente. Esto no es cuestión de psicología ni de psiquiatría. Esto es cuestión de que se está cumpliendo la palabra. Bueno, y Dios un día le convirtió la mente a un rey, lo convirtió en un buey, un animal, y comía paja en el campo, que era Nabucodonosor, porque se levantó contra Dios y dijo: esta es la gran Babilonia que yo hice con mi poder y con mi fuerza. Y dice que de ese mismo día duró 7 años comiendo paja. Lo puso a comer paja por 7 años por rebelarse contra Dios. Ay del que pleitea con su hacedor. Ay de aquel que desconoce a Dios en su vida, en su sistema, porque la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Dios les bendiga, les guarde hoy, mañana y siempre. Recuerden, mientras más cerca esté la venida, más rojo se va a poner el sistema, más se va a calentar el ambiente,
Y es tiempo de que la iglesia entienda que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mañana voy a continuar, y para cerrar este ciclo de que Dios ha traído a mi corazón de lo que está pasando con Irán y esa región del Medio Oriente, voy a hablar de que viene un Ciro moderno.